Buenos días, le habla el pastor Lucas González de Casa de Oración. Soy el pastor de la iglesia, estamos con la profeta Claudia González ministrando Casa de Oración, que es una bendición. Pero hoy este mensaje, este video, que muchos están seguro viendo o escuchando, en este caso una invitación hoy para Casa de Oración. A las 20 horas estará predicando nuestra salmista Silvia Sosa. Va a ser una noche llena de bendición. Vamos a salir en vivo por redes sociales, por Facebook, el pastor Lucas y Claudia. Después tenemos nuestro canal de YouTube. Nuestro canal de YouTube es Casa de Oración Pastores. Nuestro Twitter, Casa de Oración. Y la radio que vamos a hacer hoy juntamente con la pastora, con nuestra hija Sofía González y nuestro hijo Joaquín. También vamos a estar haciendo la radio, si Dios quiere, antes del culto, para llevar una palabra poderosa de parte de Dios. Y va a ser una bendición, como en cada momento que el Señor nos puede estar utilizando, que el Señor nos puede estar llenando, para que cada uno sea ministrado y que una simple palabra de parte de Dios sea lleno. Eso nos gozamos en el Espíritu y nos gozamos lo que el Señor quiere. Hoy te cuento, hoy en Casa de Oración hemos hecho ayuno hasta las 12 del mediodía, hora acá Argentina, y fue una bendición porque el ayuno fue consecuencia por nuestro ministerio, para que el Señor nos siga ministrando, para que el Señor nos siga llenando del Espíritu, a toda la gente que va a Casa de Oración. Y fue una bendición poder hacer ayuno, aunque a muchos les cueste, y más cuando uno trabaja, las tentaciones que uno tiene con respecto a todo, pero hemos llegado, hemos cumplido con el propósito de Dios, que el Señor quería que hagamos ayuno. Y fue una bendición porque el Señor siempre te habla, el Señor siempre te guía en todo lo que uno se propone. Y entre todo queremos cumplir el propósito de Dios, que es para nuestra vida, y queremos que la gente se pueda sanar, que la gente se pueda restaurar y que sea lleno del Espíritu. Y que de una vez por todas cada uno que venga a la iglesia o escuche los mensajes que estamos dando en Casa de Oración o de cualquier otro pastor, porque acá predicamos la misma palabra, que es la palabra de Dios, que la persona sea llena, que sea el Señor obrando en su vida, y que mucha gente que no conoce a Dios, que lo pueda conocer sobre todas las cosas. Y eso es una bendición de parte de nosotros como pastores, como poder administrar, y que el Espíritu Santo los maneje y que seamos libres para poder expresar lo que el Señor tiene en nuestro corazón, en nuestra mente, y lo que el Señor nos viene ministrando día a día. Por eso te vuelvo a repetir, están invitados hoy para venir al culto de esta noche, que va a ser a las 20 horas, hora de Buenos Aires, en la calle Arauco 1492, en Casa de Oración, que va a estar predicando y trayendo una palabra poderosa Silvia Sosa, nuestra salmista, nuestra guerrera, que siempre está ahí firme, nuestra mano derecha sería, porque siempre nos acompaña en todo lo que estamos aprendiendo con la profeta y pastora Claudia. Y bueno, y es una bendición, y le llegó el tiempo a ella hoy de predicar y poder llevar la palabra de Dios, y así el Señor lo dispuso, así el Señor quiso y quiere, y nos gozamos en espíritu. Por lo tanto, están invitados. La dirección, que no se le había pasado antes, se le debe pasar ahora. Estamos en la calle Arauco 1492, San Martín. Estamos a 10 cuadras de General Paz. Los esperamos, los que quieran venir, vengan, o nos siguen por Facebook en Pastores Lucas y Claudia, nos siguen por ese medio, por YouTube, por la radio, que también salimos en vivo, por Facebook.
que hoy la vamos a hacer un ratito antes para poder llegar bien al culto, que va a ser una bendición, y dejemos que el Señor siga hablando en nuestra vida, que el Espíritu Santo tome el control y que Él sea nuestro dador, lo que sea para que nos guíe constantemente sobre nuestras vidas, y que Él nos dé. Ayer leíamos con la pastora Salmo 27, ¿no? Y que el Señor nos dé, hablaba de la fortaleza, ¿no? Y que Él nos dé la fortaleza de poder salir a batallar a veces los inconvenientes que tenemos afuera, y que el Señor sea la obra, porque la fortaleza te la da el Señor y nadie más que Él. Él te da todo, Él te da la sabiduría, la fortaleza, Él te da el discernimiento, la revelación, toda te la da el Señor, porque de nosotros, nada de nosotros, todo lo que hacemos es a la voluntad de Dios, no mi voluntad ni la voluntad tuya que está del otro lado, es la voluntad que Dios quiere hoy que hagamos. Por eso, de que el Señor está usando mucho estos medios, como Facebook, YouTube, como Twitter, como otros tipos de redes sociales, que se está usando mucho para poder predicar en la palabra de Dios, que es lo que el Señor quiere. Por lo tanto, yo te atrevo para que vos puedas venir a la iglesia, para que puedas recibir una palabra de Dios, para orar por tu vida también, porque nosotros somos pastores y tenemos que orar por tu vida. Si tienes alguna petición, me la haces llegar por mensaje privado y estaremos orando en casa de oración por esa petición, por esa necesidad, por eso lo que el Señor quiere que hagamos, que oremos unos por otros. Por eso, o nos seguís podemos seguir por Facebook, nos mirás hoy a partir de las 8 de la noche, hora de Buenos Aires, nos mirás en vivo, te va a ser una bendición. Si tienes alguna petición, me lo mandás por mensaje privado en el Messenger de Facebook, y estaremos orando en caso de oración por cada petición, por cada necesidad que hoy estarían pasando mis hermanos, pero declaramos que el Señor ya hizo algo fundamental. No solamente pagó un precio muy grande por nuestro pecado, sino que hubo victoria. Hay victoria, porque un hijo de Dios es victorioso, porque el Señor así lo ha decretado un día en la cruz. Nosotros somos hijos de un rey y tratamos la victoria. No importa la necesidad que hoy esté pasando, fortalecete la palabra de Dios. Seguí en el camino del Señor, porque el Señor te va a llenar de amor y misericordia. Y ante todo, si vos alguna vez no tuviste el abrazo de un padre, abrazate a vos mismo, querete, y ese abrazo no va a ser solamente el tuyo, sino va a venir de parte de Dios. Por lo tanto, yo lo bendigo a cada uno de los que me están escuchando, que Dios los bendiga, un saludo de acá a Buenos Aires, Argentina, los esperamos hoy a las 8 de la noche, y un shalom para cada uno de mis hermanos. Que Dios los bendiga y estamos en contacto.